Capítulo 42. Jesús en Betoron y en Betanie. De Osensara a Betoron había unas 6 horas de camino. Al acercarse a Betoron se adelantaron Pedro y Juan para anunciar a Jesús, y éste fue solo. Le salieron al encuentro los 2 discípulos egipcios y el hijo de Juana Chuza, quienes trajeron la noticia de que las santas mujeres estaban a 4 horas de allí, al norte, en Machmas para celebrar el sábado. Machmas está a igual distancia de Betania en una angostura. Este es el lugar donde Jesús, de edad de 12 años, dejó la compañía de sus padres y volvió al templo. Aquí se dio cuenta María de su pérdida y pensó en Gopna, de donde, no habiéndolo encontrado, se volvieron llenos de dolor a Jerusalén. En Betoron hay una escuela de levitas con cuyos maestros la Sagrada Familia estaba en buenas relaciones, y donde Ana y Joaquín pernoctaron cuando fueron con el niño al templo, y la misma Virgen cuando volvía a Nazaret como esposa de José. Algunos discípulos de Jerusalén habían venido aquí con el sobrino de José de Arimatea. Jesús fue a la sinagoga donde, entre varias interrupciones de los fariseos, explicó la lección de ese sábado. Después de la enseñanza, sanó en el albergue a algunas mujeres con flujo de sangre y bendijo a niños enfermos. Los fariseos lo habían invitado a una comida, y como tardara, vinieron a llamarlo y le dijeron que todas las cosas tienen su tiempo, también el sanar, que el sábado era de Dios, y que ya bastaba. Jesús les respondió: No tengo otro tiempo ni otra medida en el obrar que la voluntad de mi Padre Celestial. Solo cuando hubo terminado con las curaciones se fue con sus discípulos a la comida. Los fariseos trajeron toda clase de cuestiones a Jesús. Se decía que iban con él malas mujeres. Habían oído de la conversión de la Magdalena, de María Sufanita y de la Samaritana. Jesús les contestó que si lo conocieran, hablarían de otro modo, que había venido para los pecadores. Habló de pecados y males públicos, de los cuales se puede ser curado, limpiado y purificado, y de otras pústulas y enfermedades graves internas de las cuales, personas al parecer sanas, están llenas, y no pueden ser curadas. Le dijeron que sus discípulos no se habían lavado antes de ir a la mesa, y Jesús les endilgó una prédica severa sobre la hipocresía y santidad aparente de los fariseos. Les dijo también una parábola, ya que hablaban de las malas mujeres, cuyo sentido era: ¿qué deudor era mejor? ¿Aquel que debe mucho y pide humilde perdón, y quiere satisfacer toda su deuda, o aquel que debiéndolo todo, sigue igualmente banqueteando y no solo no está dispuesto a pagar sino que aún insulta a su acreedor? Habló también del buen pastor y de la viña, como en Antipatris, pero todo lo tomaban con frialdad, sin reflexionar. Se hospedó luego con sus discípulos en la casa de la escuela de los levitas. La alta Betoron está tan elevada que se puede ver desde Jerusalén, mientras la baja Betoron está al pie de la montaña. Desde Betoron se dirigió hacia Betanie, a 6 horas. Evitaba entrar en los lugares del paso, solo entró en Atanot. Lázaro había vuelto ya de Magdole a Betanie, había ordenado todo en Magdole y establecido allí un administrador del castillo y de los campos. Al hombre que había vivido con Magdalena le cedió habitación en una posesión de Ginnim, y le asignó una pensión para vivir, todo lo cual aceptó el hombre sin reclamos. Magdalena ocupó en Betania las piezas de su hermana María, la silenciosa, de la cual había sido muy amada. Pasó toda esa noche en lágrimas. Cuando Marta la fue a ver la encontró llorando sobre el sepulcro de su hermana, con el cabello en desorden. Las mujeres de Jerusalén habían vuelto y habían hecho el camino a pie. Magdalena, aunque estaba tan demacrada y tan débil por las emociones, quiso hacer también el camino a pie, y llegó con sus pies sangrando y toda dolorida. Las otras mujeres que, desde la conversión, la amaban mucho, la ayudaban en el pesado camino. Estaba débil, pálida y demacrada por las lágrimas. No pudiendo ocultar ya su deseo de ver a Jesús y agradecer, le salió al encuentro a 1 hora de camino, se echó a sus pies y, llena de lágrimas, le dio gracias. Jesús la levantó de la mano, la habló amigablemente, como también de su difunta hermana, María, la silenciosa. Le dijo que la imitara y siguiera su ejemplo en la penitencia, aunque ella no había pecado. Magdalena volvió a Betanie con su criada por otro camino. Jesús fue con Pedro y Juan a los jardines de Lázaro, que les salió al encuentro, les lavó los pies y les ofreció alimento. Nicodemes no estaba allí, pero sí José de Arimatea.
Jesús se mantuvo dentro y no habló sino con los de casa y las mujeres. Con María habló de la muerte de Juan, que ya lo sabía por interna revelación. Jesús le avisó que dentro de 8 días volviera a Galilea antes que los invitados de Macherus regresaran de sus orgías, si quería andar sin molestias por el camino. Los discípulos, separados de Jesús, iban de pueblo en pueblo por la Judea y preguntaban al entrar en las casas: ¿hay aquí enfermos para que los sanemos en nombre de Jesús, nuestro Maestro, y les demos de balde lo que de balde hemos recibido? Ungían a los enfermos con óleo y los enfermos sanaban. Capítulo 43. Jesús llora sobre Jerusalén. Desde Betania encaminóse Jesús por la mañana a través del huerto de los olivos, para enseñar en un lugar donde se estacionaban comerciantes y albañiles, y para sanar a los enfermos. Era el sitio donde se reunían los obreros que estaban ocupados en los interminables trabajos del templo. Habían instalado allí cocinas, y las mujeres pobres cocinaban para ellos por unas monedas de paga. Entre estos trabajadores había gente de Galilea que conocía a Jesús por haber escuchado su predicación, y algunos que habían sido sanados de sus dolencias. Había gente de Gischala, de los campos del jefe Zorobabel, y de un lugar de Tiberíades de la parte norte del valle de Magdole. Jesús sanó a muchos de estos trabajadores. Se lamentaban con el de la desgracia del derrumbe acontecido hacía unos 15 días, y pidieron al Señor fuese a ver algunos heridos graves. 100 hombres menos 7 fueron muertos en esa ocasión, además de los 18 capataces traidores. Jesús visitó a los heridos, los consoló y los sanó. A varios que tenían heridas o destrozos en la cabeza los ungió con óleo y los sanó tocándoles la cabeza. A los que tenían brazos y manos destrozados, los sanó con unciones y tocándoles las manos. Lo mismo hizo con los que tenían manos u otros miembros destrozados, que curaba tomando en sus manos esos miembros y las heridas de varios miembros las cerraba, y quedaban sanos. He oído que les decía que llorarían aún más cuando la espada tocaría a los galileos. Les dijo que pagasen los tributos al César sin murmurar, y si acaso no les fuese posible satisfacer su obligación se dirigiesen en su nombre a Lázaro, que les ayudaría. Jesús les habló con mucha compasión. He oído a la gente quejarse porque ahora no podían ya recibir ayuda alguna del estanque de Betesda, que los pobres y enfermos, que allí esperaban, no tenían ahora ayuda alguna y que hacía tiempo que no se obraba milagro alguno. Cuando Jesús llegó al huerto de los olivos, lloró sobre el templo diciendo: si la ciudad no recibe la salud, el templo será destruido, del mismo modo que cayó la obra que lamentan y muchos más de ellos perecerán en su ruina. Les dijo que lo sucedido con la obra derrumbada era una advertencia para ellos de lo que sucedería después. Dirigióse Jesús hacia la puerta Belén, de Jerusalén, a la casa donde María y José entraron cuando lo llevaban a él después de los 40 días para ser presentado en el templo. En esta casa se hospedó Ana cuando fue a la gruta de Belén, y más tarde el niño Jesús cuando de edad de 12 años abandonó la compañía de María y José junto a Matmás y volvió al templo. Viven aquí muy piadosas personas en este pequeño albergue, donde se hospedan también los esenios y otras buenas gentes cuando están de paso. Ahora vivían aquí los hijos de aquellos padres, y se acordaban del niño Jesús, pero ya no lo reconocían porque no había estado más en esta casa y pensaban que podía ser Juan Bautista, del cual se había esparcido la voz de que estaba ya libre de su prisión. Había aquí también un hombre anciano que se acordaba de todo lo sucedido en la niñez de Jesús. Le mostraron a Jesús una imagen de un niño envuelto en pañales tal como María llevaba a su niño al templo. Lo conservaban en un ángulo de la casa, puesto en una cuna semejante a la que tuvo en Belén. Tenían unas luces encendidas delante de la imagen que transparentaban como a través de cucuruchos de papel. Dijeron a Jesús: Jesús de Nazaret, el gran profeta, hace 33 años nacido en Belén, estuvo con su madre aquí. Lo que viene de Dios hay que honrarlo. Y así celebraban ellos su nacimiento durante 6 semanas, como Herodes, que no es ningún profeta, celebra su natalicio con tantas fiestas. Estas gentes eran creyentes de Jesús, y lo amaban, así como a la Sagrada Familia, debido a la familiaridad con Ana y demás conocidos de la Sagrada Familia, y por los pastores de Belén, que también solían hospedarse allí cuando iban a Jerusalén. Cuando Jesús se les dio a conocer, su alegría no tuvo límite. Le mostraban contentos todos los lugares de la casa y jardín donde habían estado María, José o Ana.
Jesús enseñó aquí y los consoló, y se hicieron mutuos regalos. Les hizo dar monedas por intermedio de un apóstol, y ellos daban panes, miel y frutas para llevar en el camino, y por fin le acompañaron un buen trecho cuando Jesús con sus discípulos se encaminó hacia la región de Hebrón. Capítulo 44. Jesús en Juta. Da a conocer la muerte de Juan Bautista. Jesús partió para Juta y Hebrón, a 5 horas de distancia. Es el pueblo del nacimiento del Bautista. Habían ya partido para el mismo lugar María, la madre de Jesús, Verónica, Susana, Juana Chuza, Juana Marcos, Lázaro, José de Arimatea, Nicodemes y otros discípulos de Jerusalén, por un camino más corto. La casa de Zacarías está sobre una altura en Juta. La casa, el viñedo y algunas posesiones eran la herencia de Juan. El hijo de un hermano de Zacarías vive aquí y administra todas estas cosas. Se llama también Zacarías. Era un levita amigo de Lucas, con el cual había estado hace poco en Jerusalén, y le había contado muchas cosas de la Sagrada Familia. Es más joven que el Bautista, como Juan el Apóstol. Desde niño había estado siempre en esta casa. Pertenecía a esa especie de levitas que eran como los esenios y conservaban ciertos secretos de familia desde sus antepasados referentes al Mesías cuya venida esperaban con ansia. Era un hombre iluminado del cielo y vivía sin casarse. Jesús y sus discípulos fueron recibidos por él con el acostumbrado lavado de los pies y el ofrecimiento de una refección. Jesús se dirigió a la sinagoga de Hebrón. Era un día de ayuno y empezaba por la tarde una fiesta por la victoria de David en la sublevación de Absalón, que había comenzado en Hebrón, su patria. Se mantenían lámparas encendidas en la sinagoga y en las casas aún de día. Daban gracias de que entonces habían sido iluminados para seguir el mejor partido y rogaban les asistiese Dios en el porvenir. Jesús enseñó delante de mucho pueblo y recibió de los levitas grandes muestras de estimación y respeto. Hubo una comida con Jesús y los levitas. Cuando María llegó con las santas mujeres, les contó el viaje con José a la casa de Isabel, y les mostró el lugar desde donde José se volvió a Nazaret, y les expresó sus sentimientos y su temor cuando a la vuelta de José viese el estado en que se encontraba y lo que pensaría de ella. Visitó luego María con las mujeres los lugares donde habían tenido lugar hechos o misterios, y también en ocasión del nacimiento de Juan. Habló de los saltos de Juan en el seno de Isabel, del saludo de Isabel, y cómo Dios le inspiró el canto del Magnificat, que después cantaba todas las tardes en compañía de Isabel. Habló de la mudez de Zacarías y cómo Dios le restituyó el habla al decir el nombre de Juan. Todos estos particulares, desconocidos hasta ahora, contaba María a las santas mujeres con toda familiaridad y con lágrimas de ternura por tan felices recuerdos, mientras las santas mujeres lloraban y la Virgen también por la muerte del Bautista, que ella conocía y que era desconocida por las demás mujeres. Les mostró el pozo de agua que saltó a sus humildes ruegos. Las mujeres tomaron agua de ese pozo milagroso. Durante la comida Jesús enseñaba. Las mujeres comían aparte de los hombres. Después de la comida se dirigió Jesús con su madre, Pedro, Juan y los 3 discípulos del Bautista, Santiago, Eliachim y Sadoch, hijos de la hermana mayor de María, llamada María Elí, al cuarto donde había nacido Juan Bautista. Se había extendido una gran manta en el lugar y las mujeres se hincaron y se acomodaron en torno para rezar. Jesús de pie habló de la santidad y de la misión de Juan. María contó las circunstancias en las cuales había sido confeccionada esa manta. María la había hecho con Isabel y Juan fue colocado en ella al nacer, porque estaba en el lecho de Isabel. Esta manta era de lana amarilla adornada de flores. En el borde superior había frases bordadas de la salutación de Isabel y del Magnificat de la Virgen. En el medio había como un saco donde la nodriza podía poner los pies del niño. Por la parte de arriba se solía envolver a la criatura y terminaba con una especie de capucha. He visto cómo María levantó la manta y mostró en el borde superior las frases bordadas y las profecías contenidas en esas frases, y las explicó a las mujeres. Dijo que había profetizado a Isabel que solo 3 veces vería Juan a Jesús personalmente, como fue en efecto. La primera vez lo vio como niño en la huida a Egipto, luego en el bautismo de Jesús, y la tercera vez cuando lo vio pasar cerca del Jordán, y dijo, «He ahí el Cordero de Dios». Recién entonces Jesús les declaró que Herodes había matado a Juan. Una grande tristeza se apoderó de todos,
regaron con lágrimas esa manta. Especialmente lo sintió mucho Juan, que se echó a tierra llorando de pena. Era una escena conmovedora ver cómo estaban echados de cara a la manta derramando lágrimas de ternura y de pena. Jesús y María estaban ambos en los cabos de la manta. Jesús consoló a todos y les anunció aún mayores cosas, les dijo que no hablasen de ello, porque hasta ahora lo sabían solo los matadores de Juan. Capítulo 45. El bosque de Mamre con la cueva de Macpela. Al sur de Hebrón está el bosque de Mamre, con la cueva de Macpela, lugar donde están sepultados Abraham y otros patriarcas. Jesús enseñó aquí y sanó a algunos labradores. El bosque de Mamre es parte de una serie de bosques de robles, hayas y nogales, y junto a la entrada de estos bosques está la cueva de Macpela donde están sepultados Abraham, Sara, Jacob, Isaac y otros patriarcas. La caverna es doble, como dos sótanos. Las sepulturas en parte están cavadas en la roca y en parte no. Este lugar está tenido en grande honor, y en torno hay un jardín donde se ha erigido una cátedra. Las faldas de la colina están llenas de viñedos y arriba crece el trigo. Jesús entró con los discípulos en los sepulcros, y se destaparon algunos de ellos. Algunos cadáveres aparecían en desorden. Los restos de Abraham estaban aún compuestos y enteros. Se desenrolló delante de la sepultura una manta oscura, tejida con pelos de camellos y Jesús enseñó acerca de Abraham, de las promesas y de su cumplimiento. Los enfermos que sanó Jesús eran en parte baldados, tísicos e hidrópicos. No hubo endemoniados, solo algunos tontos y lunáticos. La región es fértil y el trigo está en sazón. Abunda aquí el buen pan y cada uno tiene su viñedo. Las montañas son planas por arriba, cultivadas con trigo, en las faldas hay viñedos. Se ven muchas cuevas entre las rocas. Cuando Jesús con sus discípulos entró en la cueva de Macpela, se quitaron el calzado, dejándolo en la puerta, se colocaron en torno de la sepultura, respetuosos y reverentes, y Jesús les habló. Después fue a una pequeña población de levitas llamada Betain, a una hora al sur de Hebrón, teniendo que subir un camino muy empinado. Allí sanó a algunos enfermos y enseñó sobre el arca de la alianza y David, porque el arca estuvo aquí en cierta ocasión por 15 días. David había sacado secretamente por orden de Dios el arca de la casa de Obededom, y la trajo aquí caminando el descalzo delante de ella. Cuando David la sacó de aquí el pueblo se irritó tanto que estuvo a punto de apedrearlo. Había arriba un pozo muy profundo del cual sacaron agua con un odre de cuero. El piso de piedra de estos lugares es blanquizco como las rocas circundantes. Nicodemes, José de Arimatea, Lázaro y las mujeres de Jerusalén partieron ya a sus casas, como también María Santísima. Lázaro fue a Jerusalén, donde tiene que desempeñar un empleo por unos 7 días en el templo. María, sin volver a Betania, pasó por Macmás hacia Galilea. En Macmás celebró el sábado en casa del maestro de escuela. Iba en compañía de Ana Cleofás y una parienta de Isabel, que era de Sapa. Sapa es el lugar donde nacieron Santiago y Juan. María llevaba consigo la manta de Juan. Un criado se la llevaba enrollada dentro de un canasto de mimbre. Enjuta habló Jesús de esta manta y del deseo grande de Juan de ver a Jesús, pero que se había vencido y procurado solo cumplir su misión de precursor y preparador del camino, aunque hubiese deseado ser el compañero de sus peregrinaciones apostólicas. Siendo pequeño, habíalo visto cuando sus padres, huyendo a Egipto, pasaron a un par de horas de Hebrón. El camino los llevó a poca distancia donde estaba el niño Juan en el desierto, quien asomó entre los matorrales, junto a un arroyo, teniendo en sus manos una banderita con un gallardete de juncos. Había el niño Juan dado saltos al lado del arroyo agitando su banderita en señal de alegría. María había alzado al niño Jesús y dicho, «Mira allá al niño Juan en el desierto». El Espíritu había avisado al niño y traído allí para saludar a su maestro, el cual lo había santificado ya antes desde el seno de su madre. Mientras Jesús contaba estas cosas, lloraron los discípulos recordando la muerte de Juan, y yo vi de nuevo ese cuadro de su infancia. El niño Juan no tenía sobre sí más que la piel sobre un hombro sujeta al medio del cuerpo por un cordel. Sintió que se acercaba su Salvador y que el niño Jesús estaba sediento. Oró el niño Juan, y tocando con su bastoncito la roca, brotó una fuente, y Juan corrió por la dirección de la fuente hacia donde pasaban en ese momento María y José con el niño.
Allí donde la fuente caía danzó de contento Juan, haciendo señales con su banderilla. Después lo he visto volver a su lugar acostumbrado, junto a una roca, donde había una cueva. Un brazo de la fuente corrió a la cueva y Juan formó así un pozo para tener agua. Vivió allí durante cierto tiempo. El camino de la Sagrada Familia fue por una parte del Huerto de los Olivos. A media hora al este de Belén descansaron y luego, teniendo a su izquierda el Mar Muerto, caminaron 7 horas al sur de Belén, a 2 horas del lado de Hebrón, y entraron en el desierto, donde estaba el niño Juan. Los he visto descansar después de pasar este arroyo y confortarse con algún alimento. Cuando volvieron de Egipto de nuevo vio Juan en espíritu a Jesús, y saltó de alegría en dirección de su venida, pero no lo vio personalmente, porque el camino corría algo distante donde estaba Juan. Jesús habló de la grande mortificación de Juan, cuando en ocasión del bautismo se mantuvo dentro de los límites de la estricta ceremonia, aunque su corazón se rompía de gozo y de ímpetu y de amor a Jesús. Más tarde, lleno de humildad, más bien huía de su presencia por modestia que no buscase encontrarse con Jesús. Capítulo 46. Jesús predica en la sinagoga de Hebrón. Jesús enseñó en la sinagoga de Hebrón sobre una fiesta que celebraban recordando la separación de los saduceos del consejo del Sanedrín, cuando bajo Alejandro Janeo tenían mayoría. En torno de la sinagoga habían formado 3 arcos de triunfo con hojas de parra, de trigo y toda clase de flores. Salieron en una especie de procesión esparciendo flores por el camino, porque celebraban también el novelunio, y la fiesta cuando corre la savia por los árboles, y los árboles de 4 años comienzan a dar frutos. Por eso habían erigido tantos arcos con plantas, árboles y flores. Esta fiesta de la expulsión de los saduceos caía bien con la renovación de las plantas con su savia, porque los saduceos niegan la resurrección de los cuerpos. Jesús enseñó severamente contra el error de los saduceos, y habló de la resurrección de los muertos. Habían venido a la fiesta fariseos de Jerusalén, pero no discutieron con Jesús, y se mostraron muy corteses. No tuvo Jesús contradictores. Las gentes son en general bien inclinadas y bien intencionadas. Jesús sanó a enfermos en las casas y delante de la sinagoga, especialmente trabajadores, baldados, gotosos, tísicos, algunos mentecatos y otros enfermos. Juta y Hebrón forman una sola cosa, ya que Juta es como un barrio delante de Hebrón, y está unida con ella por una serie de casas. En un tiempo debieron haber estado separadas porque hay restos de murallas entre las 2 ciudades y un foso ya medio cubierto. La casa de Zacarías comprende la escuela de Juta y está a 1/4 de hora de la ciudad sobre una colina, tiene hermosos jardines y viñedos, y más lejos una casita en medio de un hermoso viñedo. La escuela está unida por un lado a la casa donde nació Juan, lo he podido comprobar cuando extendieron la manta en ese lugar. Cuando Jesús volvió a la sinagoga de Hebrón para enseñar, había un sillón alto a la entrada y Jesús se acomodó en esa tarima. La sinagoga estaba abierta por sus 4 lados porque se habían congregado todos los habitantes de la ciudad y de los contornos. Los enfermos estaban echados sobre pequeños lechos o mantas en torno, y todo el patio estaba atestado de gente. Aún permanecían los arcos de triunfo de la última fiesta. La escena era conmovedora porque se veía que todos estaban bien dispuestos y deseosos de oír a Jesús, y no había contradictores. Después de la predicación sanó a muchos enfermos. Jesús pronunció un sermón muy profundo, la lección de las tinieblas de Egipto, del Cordero Pascual y del rescate de los primogénitos. Finalmente habló del profeta Jeremías. Hizo una declaración muy misteriosa sobre el rescate de los primogénitos. Recuerdo que dijo, más o menos, cuando el sol y la luna se oscurecen, las madres llevan sus hijos al templo para el rescate. Repitió varias veces eso del sol y de la luna que se oscurecen. Habló de la concepción, del nacimiento, de la circuncisión y de la presentación en el templo en relación con las tinieblas y con la luz que renace. La explicación misteriosa era de la salida de Egipto y el nacimiento del hombre. Habló de la circuncisión y del rescate de los primogénitos como de leyes que pronto dejarían de obligar. Nadie le contradijo, todos estaban muy silenciosos y atentos. Habló de Hebrón y de Abraham, y después de Juan y de Zacarías. Capítulo 47. Jesús habla de Juan Bautista. Habló de la grandeza de Juan Bautista más claramente de lo que lo había hecho hasta entonces,
de su nacimiento, de su vida en el desierto, de su predicación de la penitencia y de su prisión. Pasó luego a hablar de la muerte de los profetas y de Zacarías, sumo sacerdote, muerto entre el templo y el altar. Habló de los sufrimientos de Jeremías en la cueva y de las persecuciones de otros profetas. Cuando Jesús habló de la muerte del primer Zacarías, los oyentes pensaron también en Zacarías, padre de Juan, que Herodes había invitado a ir a Jerusalén y hecho matar en una casa vecina. Jesús, empero, no habló de ello. Este Zacarías estaba enterrado delante de su casa, en Juta, en una bóveda. Cuando Jesús habló tan tiernamente de Juan y de la muerte de los profetas, el silencio en la sinagoga se hizo impresionante. Todos estaban conmovidos, muchos lloraban, los mismos fariseos estaban impresionados. Muchos parientes y amigos fieles de Juan recibieron en ese momento la persuasión interna de que Juan había sido muerto también y cayeron en extrema tristeza y algunos en desmayos. Se produjo una interrupción y un desorden en la sinagoga por ello. Jesús dijo que socorriesen a los desmayados, que pronto todo pasaría, y en efecto a los pocos minutos pudo Jesús continuar su predicación. Para mí, que escuchaba, fue cosa clara que Jesús se refería a Juan cuando mencionó lo de entre el templo y el altar, porque la muerte de Juan estaba en la vida de Jesús entre el templo y el altar, es decir, entre su nacimiento y su crucifixión, pero esto no lo entendieron los demás. Al final de la predicación los que se habían desmayado fueron llevados a sus casas. Además del joven Zacarías, primo de Juan Bautista, Isabel tenía una sobrina, hija de una hermana de Isabel, casada en Hebrón, con 12 hijos, entre ellos algunas hijas ya crecidas. Estas, con otras parientas, fueron las que se desmayaron y se conmovieron tanto. Jesús fue con sus apóstoles y el joven Zacarías a la casa de esta mujer, donde no había estado aún, aunque las santas mujeres iban con frecuencia a esa casa. Debía comer esta noche en esta casa, fue una cena muy triste. Jesús estaba con Pedro, Juan, Santiago, Cleofás, Eliachim, Sudoc y Zacarías, sobrino de Isabel, y con el marido de esta, en una pieza, y los parientes de Juan preguntaron a Jesús si volverían a ver a Juan. Estaban allí como encerrados para que otros no los molestasen. Jesús les dijo, derramando lágrimas, no. Y habló de una manera tierna y conmovedora de su muerte. Cuando en su aflicción expresaron el temor de que su cuerpo fuera deshonrado y maltratado. Jesús les dijo que su cuerpo estaba intacto, y que su cabeza había sido maltratada y deshonrada y echada a los desperdicios, pero que también la cabeza estaba guardada y saldría un día a la vista. Les dijo que después de algunos días Herodes saldría de Macherus, y la muerte de Juan se haría pública, y que entonces podrían ir por el cuerpo de Juan. Diciendo esto lloró Jesús con los presentes. Tomaron luego algún alimento juntos. Esa cena me recordó por su tristeza, las circunstancias y el religioso silencio, a la última cena de Jesús con sus apóstoles. En esta ocasión tuve una visión de la presentación de Jesús en el templo. He visto en cuadros que esto ocurrió en el día 43 del nacimiento de Jesús. Habían tenido que esperar, por causa de una fiesta, 3 días en una casa delante de la puerta de Belén, junto a esas buenas gentes que cuidaban el albergue. Además del tributo acostumbrado trajo María al templo 5 trozos de oro delgados, regalo de los reyes, y varios pedazos de telas bordadas de la misma procedencia. José vendió uno de los asnillos que había dejado en casa de su amigo y pariente. Creo que el asnillo del domingo de Ramos venía de aquel asnillo de José. Jesús enseñó en Juta y anduvo con unos 10 levitas por las casas de los alrededores sanando a los enfermos. En estos lugares no se presentaron ni leprosos ni endemoniados, ni grandes pecadores. Por la tarde tomó parte en una sobria comida con los levitas. Comieron panes, aves, miel y frutas. José de Arimatea y varios discípulos vinieron de Jerusalén para invitar a Jesús a ir a Jerusalén porque había allá muchos enfermos que lo deseaban. Dijeron a Jesús que ahora podía ir tranquilo a Jerusalén porque toda la atención de los fariseos y escribas estaba concentrada en la cuestión de Pilatos con Herodes por el desastre de Siloé. Jesús contestó que por ahora no iría, pero que lo haría antes de volver a Galilea. Las mujeres parientes de Juan celebraron el sábado en su misma casa. Se vistieron de luto y estuvieron tendidas en tierra mientras ardían pirámides de luces en el medio de la pieza. Había esenios junto a la tumba de Abraham los cuales venían de a grupos a ver a Jesús.
Vivían en celdas cavadas en las mismas rocas y tenían un jardín. En la casa de Zacarías hay hermosos jardines con espléndidos y tupidos rosales. Cuando se viene de Jerusalén, se ve la casa de Zacarías sobre una colina. A un cuarto de hora de camino sobre una altura está su viñedo a la derecha, y al pie de la colina, el pozo que descubrió María. El Hebrón del tiempo de Abraham está en ruinas más al sur en un valle separado por un foso. En tiempos de Abraham tenía anchas calles y las casas estaban muchas de ellas cavadas en las rocas. No lejos de la casa de Zacarías hay un lugar llamado Jeter donde he visto andar con frecuencia a María y a su prima Isabel. En Juta sospecharon las gentes, por las palabras de Jesús y por el luto de los parientes, que Juan estaba muerto y así se esparció la noticia de su desaparición. Jesús antes de dejar a Juta estuvo en el sepulcro de Zacarías con su sobrino y los apóstoles. Estas tumbas no son como las comunes, sino catacumbas, con una bóveda sostenida por columnas, y se han convertido en lugar de peregrinaciones de los sacerdotes. Se resolvió que el cuerpo de Juan debía ser traído de Macherus y sepultado aquí. Trabajaron por eso y dispusieron otro lugar, y fue cosa admirable ver cómo Jesús trabajó y ayudó también para preparar el sepulcro de su amigo el Bautista. Jesús honró también los restos de Zacarías. Isabel no está enterrada aquí sino en la primera cueva, donde había vivido Juan cuando niño en el desierto. El sepulcro está en una altura. Cuando Jesús abandonó a Juta le acompañaron hombres y mujeres. Estas últimas volvieron después de una hora de camino, e hincadas de rodillas, pidieron la bendición. Quisieron besar sus pies, pero Jesús no lo permitió. Capítulo 48. Jesús en Libna y en Betsur. Tomaron el camino de Libna en cuyas cercanías entraron en un albergue. Los hombres que le habían acompañado partieron de aquí con Saturnino y Judas Barsabás que habían ido de Galilea a Macherus, de allí a Juta y ahora hasta Libna. Contaron con amargura la muerte del Bautista. Cuando Herodes partió con su familia de Macherus a Esebón, acompañado de sus soldados, se esparció la voz de la decapitación del Bautista por unos viajeros y por medio de los heridos en Jerusalén, que eran gentes de Zorobabel de Cafarnaúm. Zorobabel comunicó la noticia a Judas Barsabás, que estaba en las cercanías y por esto se dirigió con Saturnino y otros discípulos a Macherus, donde se certificaron de la triste noticia. Desde Macherus se dirigieron a la patria de Juan para tratar de rescatar el cuerpo. La noticia de que Jesús se encontraba en este albergue los trajo aquí donde se encontraron con Jesús. De aquí se encaminaron con los hijos de María Geli, el sobrino de Zacarías, el sobrino de José de Arimatea, los hijos de Juana Chuza y de Verónica, hacia Macherus, pasando por Juta, llevando un asno con las cosas más necesarias para el arreglo del cuerpo. Macherus estaba ahora despoblado y solo quedaban unos pocos soldados. Jesús permaneció en esta región para no encontrarse en el camino con Pilatos, que viajaba con su mujer, y un acompañamiento de 50 personas a través de Betsur y Antipatris, para embarcarse a Roma y presentar sus quejas contra Herodes. Antes de la partida de Jerusalén, había tenido un consejo con su gente sobre Jesús de Galilea, que hacía tantas maravillas y que ahora estaba en las cercanías de Jerusalén. Pilatos preguntó, ¿le sigue mucho pueblo? ¿Están armados? No, le respondieron, va con pocos discípulos, de humilde condición, sin empleo alguno y a veces completamente solo. Enseña sobre las colinas, en las sinagogas, sana a los enfermos y da limosna a los pobres. En estas ocasiones suele reunirse mucho pueblo, a veces hasta miles. Enseña y habla contra el César. No, enseña de mejorar las costumbres, de la misericordia, y que se dé al César lo suyo como a Dios lo que le pertenece. Pero habla con frecuencia de su reino que parece estar cerca. Dijo Pilatos, mientras va andando y sanando enfermos, y no lleve gente de armas y soldados, nada hay que temer porque haga milagros. Abandona el lugar donde hace un milagro y va a otros lugares, de este modo pronto se lo olvidará y se lo perseguirá. Yo sé que los mismos sacerdotes están airados contra él. No hay peligro alguno con él. Si, al contrario, se le ve andar con gente armada, entonces será el momento de acabar con él. Pilatos había tenido ya varias enojosas cuestiones con el pueblo judío, y lo odiaban. Una vez introdujo en la ciudad figuras sobre estandartes romanos, y el pueblo se amotinó contra él. En otra ocasión he visto que en una fiesta, donde los judíos no llevan armas ni tocan dinero,
entrar los soldados romanos en el templo y romper la alcancía de las limosnas y llevarse el dinero. Fue esto en el tiempo en que Juan estaba cerca de On, en el Jordán, bautizando, y Jesús volvía del desierto. De Libna se dirigió Jesús a Betsur, que está como a 10 horas al norte, y a 2 horas de Jerusalén. Betsur es una fortaleza porque tiene torres, fosos y excavaciones, aunque está en ruinas, pero no tanto como la de Betulia. La ciudad es tan grande como Betorón. Del lado que venía Jesús no está tan empinada, y entre Betsur y Jerusalén hay un hermoso valle. Se puede contemplar desde la altura de una ciudad las torres y casas de las otras. Del otro lado está la ciudad defendida por una empinada altura. Un tiempo estuvo el arca de la alianza públicamente de asiento aquí. Jesús fue recibido muy bien en Betsur. Lázaro y otros discípulos de Jerusalén estaban esperándolo. Les lavaron los pies a él y a los discípulos, y les ofrecieron en abundancia todo lo que necesitaban. Jesús se albergó en una posada cerca de la sinagoga. Los 3 reyes magos habían pasado por Betsur en su camino de Jerusalén a Belén, habían dado descanso a sus bestias de carga, y habían vuelto a ver en este lugar la estrella desaparecida. Betsur no debe confundirse con una Betorón, que está entre Belén y Hebrón, cerca de la cual Felipe bautizó al eunuco de la reina Candace. A este lugar lo llaman también Betsur. En la ciudad sanó Jesús sin molestias a varios enfermos en sus casas. Las gentes eran buenas y el jefe de la sinagoga llevaba a Jesús de casa en casa. Después enseñó en la escuela bendiciendo a gran cantidad de niños y niñas, y estuvo mucho tiempo con ellos, sanando a los que estaban enfermos. Capítulo 49. Rescate y sepultura del cuerpo de Juan. Cuando Saturnino con los demás discípulos llegaron delante de Macherus, subieron hacia el castillo con 3 robustos tirantes que llevaban bajo el brazo, una especie de bolsa de cuero en 2 partes, con telas, esponjas y otras cosas necesarias, mientras los discípulos conocidos aquí pidieron permiso a los guardas para entrar en el castillo, cosa que no les fue concedida. Se volvieron entonces, dieron vueltas por los muros y por el lado de la prisión de Juan entraron apoyados unos en los hombros de los otros y pasaron por 3 vallados y por 2 fosos. En realidad parecía que les ayudaba Dios, porque lo hicieron todo con prontitud y relativa facilidad. Entraron por una abertura redonda en los aposentos interiores. Cuando los 2 soldados que custodiaban la entrada notaron la presencia de estos hombres, vinieron a ellos con antorchas, y los discípulos les fueron al encuentro, y les dijeron: Nosotros somos discípulos de Juan Bautista y venimos a llevarnos el cuerpo de nuestro maestro que Herodes hizo matar. Los soldados no les estorbaron, al contrario, abrieron la cárcel, porque también ellos estaban amargados contra Herodes por la muerte de Juan y querían reparar y tener parte en la buena obra de la sepultura. Algunos soldados del castillo habían, días antes, desertado del oficio y huido de Macherus. Cuando entraron en la cárcel de pronto se apagó la antorcha, y se llenó toda la cárcel de luz, especialmente el cuerpo de Juan. No sé si ellos veían esa luz sobrenatural, pero creo que sí, porque hicieron todo tan pronto y tan fácilmente como si fuera de día y a plena luz. Los discípulos corrieron hacia el cadáver de Juan, llorando, y se hincaron delante de él. Además de ellos, yo vi en ese momento una aparición luminosa de una mujer alta y resplandeciente que estaba allí en la cárcel. Al principio me pareció que sería María Santísima, pero luego comprobé que era Isabel. Todo me pareció tan natural, y también su presencia allí, que yo pensaba cómo pudo haber entrado en la cárcel. El cadáver estaba todavía cubierto con su piel de camello. Los discípulos se dispusieron pronto a los preparativos necesarios, extendieron un lienzo, pusieron el cadáver encima, lavaron el cuerpo. Traían el agua en sus odres y los soldados trajeron aún más en unas palanganas oscuras. Judas Barsabás, Santiago y Eliachim hacían el trabajo, mientras los demás alcanzaban y traían las cosas necesarias. La aparición estaba allí trabajando con ellos y parecía como si ella lo hiciera todo: descubrir, cubrir, poner, sacar, envolver, y en toda faena estaba la mano de ella. Debido a ello se hizo todo con orden y prontitud. Abrieron el cadáver, sacaron los intestinos que pusieron dentro de odres de cuero, luego lo embalsamaron con hierbas y perfumes, de modo que el todo quedó reducido y el cadáver parecía disecado. Mientras tanto otros discípulos recogieron la sangre que había caído y salido de su cabeza y la pusieron en las cajas vacías donde habían traído las especias para embalsamar.
Colocaron después el cadáver así preparado dentro del saco de cuero que traían, y lo cerraron por arriba. Luego metieron los 2 palos que traían, y los sujetaron con correas, y lo sacaron de allí entre 2, habiendo cubierto el saco con el vestido de piel que llevaba el Bautista. Los demás llevaban el odre con las entrañas y las cajas con la sangre recogida. Los 2 soldados dejaron a Macherus, y los condujeron por sendas estrechas detrás de los vallados, por pasadizos subterráneos, llevándolos afuera por el mismo camino por donde habían traído a Juan a la cárcel. Todo transcurrió con prontitud admirable, en medio de inmensa ternura de parte de todos. Al principio los vi andar sin los compasos ligeros bajando por la montaña. Más tarde vi que llevaban una antorcha y que 2 cargaban el tesoro sobre sus hombros, mientras los demás seguían detrás. No me es posible expresar qué conmovedor era este cuadro, en medio de la noche, con la antorcha, silenciosos y apresurados, que me parecía que mejor que caminar, razaban tocando apenas el suelo por milagro. Cuando al llegar el día iban a pasar el Jordán en el sitio donde Juan bautizaba, se detuvieron y lloraron. Se apartaron luego, tomando el camino del Mar Muerto, por senderos extraviados, y atravesando el desierto llegaron por el Valle de los Pastores hasta Belén, donde se escondieron en una cueva con el depósito esperando la noche para seguir hasta Juta. Al amanecer estaban cerca de la caverna de Abraham, y llevaron el cuerpo a una cueva de los esenios, que lo custodiaron todo el día. Por la tarde, más o menos a la hora en que fue sepultado nuestro Señor, y también en un viernes, he visto llevar el sagrado cuerpo por los esenios a la sepultura donde están sepultados Zacarías y otros profetas en el lugar donde Jesús también ayudó a disponer. Los parientes de Juan, mujeres y hombres, estaban reunidos con los discípulos que habían traído el cadáver, con los soldados que los habían acompañado y con muchos esenios, entre estos varios ancianos de mucha edad que habían socorrido a Juan en los primeros tiempos de su vida en el desierto. Estos hombres tenían vestiduras blancas y largas. Las mujeres también tenían blancas y largas vestiduras, mantos y velos. Los hombres llevaban mantos negros de luto, con estolas angostas que pendían del cuello y terminaban en puntas rasgadas. En la bóveda ardían muchas lámparas. Se depositó el cuerpo sobre una manta, lo desenvolvieron de sus ataduras, y fue embalsamado con hierbas, especias, mirras y perfumes. Era un espectáculo terrible, para los parientes, ese cuerpo sin cabeza. Estaban muy tristes de no poder ver su rostro y miraban en la lejanía, en el vacío, para recordarlo. Cada uno de los presentes puso todavía un manojo de mirra o de otra especia sobre el cuerpo, que luego fue depositado en la sepultura dispuesta sobre la de su padre, cuyos huesos también limpiaron y compusieron en buen orden. Hubo todavía una ceremonia de luto de parte de los esenios, que contaban a Juan por uno de ellos, antes bien, por uno de sus profetas prometidos. Entre las 2 hileras de esenios pusieron un altar portátil, y uno de ellos con 2 ayudantes hizo la ceremonia. Todos ponían pequeños panes sobre el altar, en cuyo medio estaba la figura de un cordero pascual que rociaban con hierbas y ramitas. Cubría el altar un paño colorado, que tenía encima otro blanco. Había una figura de cordero que al principio brillaba, colorado, y luego blanco. Quizás había lámparas detrás que se cambiaban. El sacerdote esenio leía en sus rollos, quemaba incienso, bendecía y rociaba con agua bendita. Todos cantaban en coro. Los discípulos y parientes de Juan estaban en derredor y cantaban con ellos. El más anciano habló del cumplimiento de las promesas, de la grandeza de Juan, y otras cosas que se referían a Cristo. Recuerdo que habló de la muerte de los profetas y de Zacarías, sumo sacerdote, muerto entre el templo y el altar. Añadió que también el otro Zacarías, padre de Juan, había sido muerto entre el templo y el altar, pero en sentido mucho más elevado, y que Juan era el testigo y mártir entre el templo y el altar. Quería decir entre la vida y la muerte de Cristo. La ceremonia del Cordero tenía relación con el Cordero Pascual, con el Cordero Jesucristo, Cordero de Dios, con la última cena, la pasión y la muerte de Jesús. No creo que ellos entendiesen todo esto bien, pero lo hacían como cosas misteriosas y proféticas de las cuales muchas observaban, sin entender, empero, todo el significado. El anciano repartió, después de la ceremonia, entre los discípulos los panecillos que habían estado sobre el altar, y dio a cada uno una ramita. Los otros parientes recibieron también ramitas, pero no de las que habían estado sobre el cordero. Los esenios comieron estos panes. Después el sepulcro fue cerrado.
Capítulo 50. Noticias de los esenios y sus creencias. Los más santos entre estos esenios tenían grandes conocimientos y proféticas visiones sobre el Mesías y también de las usanzas y prácticas judaicas que tenían relación con el Mesías. 4 generaciones antes del nacimiento de María Virgen habían cesado de ofrecer sacrificios de sangre porque conocieron que ya se acercaba el Cordero de Dios. La castidad que observaban y su continencia eran un obsequio que hacían al futuro Mesías. Conocían que el hombre debe ser un templo de Dios y querían mantenerse puros y santos al saber que se acercaba el Mesías. Sabían cuántas veces fue demorado el advenimiento del Mesías por los pecados de los hombres y querían con su castidad y continencia satisfacer por los pecados de los hombres. Todo estaba establecido en su orden por algunos de sus profetas, sin que por esto tuviesen ellos mismos un acabado conocimiento de todo al venir Jesucristo. Eran como precursores, en cuanto se refiere a los ritos y costumbres de la Iglesia que fundaría Cristo. Habían ya de antiguo contribuido en mucho a la santificación y preservación de los antepasados de María y de otros santos descendientes, y el cuidado de Juan en su juventud fue el último eslabón de su obra. Los mejores, entre ellos, fueron en compañía de Jesús como discípulos, otros, después, a la comunidad cristiana. Fueron elementos de vida santa y ordenada para la primera Iglesia, por la costumbre que ya tenían de vida mortificada, y fueron también los modelos de los futuros solitarios que poblaron los desiertos más tarde. Una gran parte de ellos, que no pertenecían al fruto sino a la corteza de la orden, permanecieron obstinados en sus usos y apartamiento y se convirtieron más tarde en jefes de sectas, mezclando cosas paganas y cristianas, que molestaron en los primeros años de la Iglesia. Jesús no tuvo con ellos comunicación especial ni parecido con sus costumbres y prácticas, ni se dio más a ellos que a los demás piadosos israelitas. Era amigo íntimo de algunos de los esenios casados, que eran parientes de la Sagrada Familia. Como los esenios nunca disputaron con Jesús, tampoco el Señor los reprendió. No se los nombra en el Evangelio porque el Señor no encontró en ellos cosas que merecieran especial reproche, sino cosas comunes a los demás hombres. Tampoco los alababa en público, porque los fariseos hubieran enseguida dicho que era de la secta de los esenios. Buscan y encuentran la cabeza de Juan Bautista cuando se conoció, por los servidores de Herodías, el lugar donde había sido arrojada la sagrada cabeza del Bautista. Se encaminaron a Macherus las mujeres Juana Chuza, la Verónica y otras parientas, con el fin de conseguir llevar ese tesoro, pero se vio que mientras no fuese vaciada la cloaca de los desperdicios de cocina, que estaba rebalsada, no se podía llegar hasta donde estaba la cabeza en un resalto de la pared, en una piedra. Por esto pasaron algunos meses hasta que se comenzó a remover y a sacar de allí muchas cosas que habían servido para Herodías y su servidumbre, y se dispuso ese lugar más para guarnición de soldados, como puesto avanzado y defensivo. Los fosos fueron limpiados y mejorados, y hechas nuevas obras allí. He visto en esta ocasión una maniobra curiosa. Cavaban fosos y los llenaban de materias inflamables, luego los tapaban, disimulándolos y aún plantaban árboles encima. Cuando fuera necesario se podían encender esas materias y saltaba todo al aire, plantas, piedras, polvo y cuanto se había depositado en los fosos. Hicieron muchos de estos fosos en torno de las murallas del castillo. Había muchas gentes que cuando se limpiaban los desperdicios de estos depósitos, se llevaban el barro y desperdicios para abonar sus propios campos. Entre estos interesados había algunas mujeres de Jerusalén con criados que esperaban el momento en que se limpiase el depósito mayor, más profundo y empinado, donde se encontraba la sagrada cabeza. Rezaban todas las noches, ayunaban y pedían a Dios que les permitiera rescatarla. El suelo de este foso estaba cuesta arriba por razón de la montaña. Toda la parte inferior había sido ya vaciada y limpiada. De allí había que trepar por las piedras hasta llegar al lugar donde se arrojaban los huesos de la cocina. Se veía allí un gran montón de huesos y había mucha distancia desde la entrada hasta aquel lugar. Mientras los trabajadores habían ido a comer, entraron hombres pagados por las santas mujeres, por el foso limpio, hasta el montón de huesos. Rezaban a Dios les hiciera encontrar la sagrada cabeza, mientras iban trepando hasta el lugar de los huesos. Vieron la cabeza puesta, sobre una piedra, que sobresalía, y estaba derecha, que parecía que los miraba. En efecto, vieron 2 llamas en lugar de los ojos. De no haber habido este resplandor se hubiesen podido equivocar, pues había allí otras cabezas de hombres.
La cabeza estaba en estado lastimoso, el rostro moreno, lleno de sangre, la lengua, que Herodías había sacado para punzarla, fuera de la boca abierta, y los cabellos amarillos, por los cuales la habían aferrado el verdugo y Jeroudíes, estaban levantados. Las mujeres la envolvieron en telas, y se alejaron prontamente del lugar. Habían apenas caminado un trecho cuando 1.000.000 de soldados se acercaba al castillo para relevar la guardia del centenar de hombres que había antes. Las mujeres se escondieron en una cueva, mientras pasaban estos soldados. Siguiendo el viaje entre las montañas encontraron a un soldado herido en una pierna, desmayado, al borde del camino. Aquí encontraron al sobrino de Zacarías, que les venía al encuentro con un par de esenios. Tomaron la sagrada cabeza y la pusieron, llenos de fe, sobre el soldado desmayado, que volvió en sí al punto, y se levantó sano, diciendo que había visto al Bautista delante de sí que le ayudaba. Los portadores estaban muy conmovidos, lavaron sus heridas con vino y aceite, y lo llevaron a una posada, sin decir nada de la cabeza de Juan. Con esto prosiguieron su camino por sendas extraviadas, como habían hecho cuando llevaban el cuerpo del Bautista. Llevaron la sagrada reliquia primero a Hebrón, a los esenios, los cuales sanaron a varios de sus enfermos tocándolos con la sagrada cabeza. Los esenios se ocuparon luego de limpiar la venerada cabeza, de embalsamarla y adornarla costosamente. Por último la trasladaron junto al sagrado cuerpo.